Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por todos estos meses que hemos estado hablando del libro de Esther y que hoy finalizamos con la alegría de saber que tú nos has enseñado, tú nos has hablado y tú nos has poco a poco moldeado un poco más hasta parecernos a nuestro Señor Jesucristo, a tu Hijo amado. Y es lo que rogamos, Señor, que la semejanza a Cristo sea cada vez más creciente en nosotros. Y es un honor para nosotros que tú nos hayas hablado, nos hayas dejado un libro y nos hayas enviado a Jesús a salvarnos. Y nos hayas dado lo mejor que tenía el cielo para rescatar a nosotros, Señor, que no éramos lo mejor que había en la tierra. Pero te plació salvarnos. Y así como a Esther y Mardoqueo los utilizaste para liberar a tu pueblo en aquellos días, pues también, Señor, te rogamos encarecidamente que nos uses para llevar tu evangelio a otros que no te conocen. Ahora nosotros aquí, Señor, rogamos tu dirección, tu ayuda, tu asistencia de tu Espíritu para cubrir todo este libro en estos minutos que nos quedan. Pero también, Señor, que a lo largo del texto que no se nombra tu nombre, nosotros rogamos, Señor, que tú nos enseñes lecciones que duren para el resto de nuestra vida. Y eso te lo rogamos porque Jesús vivió una vida perfecta, murió una muerte sustituta, resucitó en gloria y prometió volver. Y es en sus méritos, en todo lo que Él hizo, todas sus conquistas y en todos sus atributos elevados a la infinita perfección, es en su nombre en quien te rogamos y damos gracias. Amén. Bien, a manera de introducción, permítanme recordarles una fecha muy importante. Ayer se cumplieron 20 años de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. Y yo estoy completamente seguro que los que tienen más de 25 años se acuerdan dónde estaban ese día. Es como que les pregunten, ¿dónde estabas tú el 11 de septiembre del 2001? Y por los eventos que marcaron en tu mente aquel derrumbe de aquellas torres inmensas, tú te acuerdas dónde estaba ese día. Es imposible borrar ese recuerdo de la memoria. Y cuando dicen los psicólogos que cuando hay un cruce de sensaciones, puede ser un olor con una imagen, puede ser un sonido con un toque, o puede ser cuando hay un cruce de dos sentidos en la mente, se imprime un huequito como cuando un clavo en una madera o un metal sobre otro metal. Se imprime un huequito en la mente que genera un recuerdo. Y ese día no lo podremos olvidar jamás de nuestras vidas. Ahora les voy a preguntar en otra fecha. ¿Qué estaban haciendo ustedes el 13 del mes de Adar del año 474 a.C.? Ustedes no se podrán olvidar jamás de ese día. Bueno, primero porque no estaban vivos todavía. Y segundo porque ese día era el día destinado a la extinción de los judíos en manos del imperio persa. El 13 del mes de Adar del año 474 a.C. Que no se les olvide tampoco esa fecha. Porque si ese decreto hubiera tenido efecto y el pueblo de Dios, en ese momento el pueblo de Israel, hubiera sido extinguido, pues nosotros no tendríamos la esperanza de haber conocido a Jesús. Porque el Mesías no hubiera podido nacer del linaje de David y no hubiera podido morir en la cruz por nuestros pecados y no tendríamos la esperanza de ir al cielo cuando muramos. El 13 del mes de Adar, que es aproximadamente el 26 de febrero del año 474 antes de Cristo. Ese es el evento central del libro de Esther, el decreto de Amán. Y vamos a empezar a hablar de Amán porque es la primera P, los personajes. Vamos a hablar de los personajes de este libro. Amán es el malo, el antagonista, no es el protagonista, es uno de los antagonistas. Es el antagonista principal de este libro. Es un agageo, ustedes lo notan en el principio del capítulo 3. Es un agageo.
¿Qué significa que es un agageo? Bueno, que es un descendiente de Agag. Agag era el rey de los amalecitas cuando en 1 Samuel 15, estamos hablando de unos 500 años antes, aproximadamente en el siglo 9 antes de Cristo, 1 Samuel 15, 1000 años, aproximadamente 1000 años antes de Cristo, Samuel le dice a Saúl que borre de la faz del planeta a los amalecitas. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué es tan malo la extinción de los judíos si Dios les había dicho que la extinción, había determinado la extinción de Amalek, de los amalecitas? Bueno, ¿por qué? Bueno, porque los amalecitas, específicamente el rey Amalek, estorbó, molestó y no ayudó al pueblo de Israel cuando venía saliendo del éxodo de Egipto unos 500 años antes de Samuel y Saúl. Es decir, 1000 años antes de Esther. Nota que esta enemistad que llega a la ascendencia de Amán, el agageo, que era de Agag, y Agag era descendiente de Amalek, viene de la enemistad entre Jacob y Esaú, porque Amalek era descendiente de Esaú. Y estas guerras entre tribus, guerras internas, por miles de años, se mantuvieron en la psique de los pueblos. Y Amalek era enemigo jurado de Israel. Y esas peleas llevaron en algún momento al pueblo de Israel al exilio. En el año 786, Babilonia conquistó Asiria conquistó el reino del norte, y en el año 522 el reino babilónico al mando de Nabucodonosor conquistó al reino del sur. En Israel había dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, 10 tribus y 2 tribus. Pero para no hacerles muy complicado el punto, entonces el pueblo de Israel ahora estaba en el exilio en Persia, en Susa, la capital del imperio persa, que según el versículo 1.2, tenía 127 provincias desde la India hasta Etiopía. Es decir, un imperio muy, muy, muy poderoso, muy, muy extendido, y es un imperio que justamente fue conocido por el poder del rey llamado Jerjes. Jerjes es un rey muy famoso en la historia universal, que existió de verdad y existen registros de su historicidad. Pero en este libro no se llama Jerjes, porque Jerjes es el nombre griego. Pero como este libro fue escrito originalmente en hebreo, su nombre es Asuero. Y ese es el otro personaje antagonista. Amán es el malo de los malos. Asuero es el rey en el que todo el libro se balancea. Asuero es un rey malo, es un rey borracho, un rey depravado, un rey mujeriego, un rey déspota, como todos los tiranos mesopotámicos. Y ustedes pueden ver en Asuero, el primer capítulo es un banquete, según el 1.4, un banquete, barra libre y depravación total por 180 días. Y el rey lo permitía. Como si eso no fuera poco, cuando terminaron esos 180 días, el rey reunió a todos los sátrapas, todos los gobernadores, todos los príncipes, por otro banquete más de 7 días. Imagínense cómo podían estar esos hombres después de 180 días de barra libre y más 7 días con toda la depravación, una sola ley, que a nadie lo obligaran a nadie, según el 1.8, que a nadie lo obligaran a nada. Solamente si no querían beber, que no lo obligaran, pero a nadie se le obligaba a nada. Pero las mujeres habían estar escondidas en algún lugar, porque esos bandidos bebiendo por 180 días, más 7 días de ñapa, pues debe haber sido una situación muy peligrosa para las mujeres, tal como está ocurriendo hoy en día en Afganistán. Pues en ese momento, este rey Asuero le dicen que traiga a la reina Vasti para presumirla. La reina se llamaba Vasti. Vasti no es un personaje principal, ni es antagonista, ni es protagonista. Es un personaje, no digamos marginal, pero secundario en la trama. Y Vasti se niega a venir al banquete. No sabemos por qué, no se da la motivación en el texto, pero lo que
se dice es que ella se negó a venir. No sabemos si era que él quería que viniera solo con la corona, sin vestido, o no sabemos si era que ella lo conocía tan bien que estaba borracho y estaba tratando de presumirla delante de este montón de borrachos. Lo cierto es que ella no vino. En el capítulo 1 se narra la destitución de Vasti. Y eso da origen a que en el capítulo 2 se haga la sustitución de Vasti. Vemos en el capítulo 1 la destitución de Vasti, en el capítulo 2 vemos la destitución de Vasti en el capítulo 1 y la sustitución de Vasti en el capítulo 2. Entonces vemos que en el capítulo 2 unos supuestos sabios, no sabemos si eran tan sabios por el consejo, le dijeron al rey, bueno, pero ¿por qué tú no haces un concurso de belleza a nivel nacional, a nivel imperial, un Miss Universo aquí en el imperio, Miss Susa o Miss Persa? Y raptaron a todas las señoritas, a todas las doncellas de su casa para llevarla al harén del rey. Luego de un año de bañarlas en perfumes, en aceites y en todo cuanto pudieran hacer para que oliera bonito, cada una de esas doncellas se fue presentando ante el rey. Cada una de ellas una noche. Una noche. De la casa de las doncellas, una noche con el rey y luego para el palacio de las concubinas. Las mujeres eran usadas como un objeto. Y todas pasaban por las manos del rey. Por la gracia de Dios y por la providencia que ya vamos a ver, la ganadora de ese concurso fue Esther. Y en ese momento no se llamaba Esther, sino que ella se llamaba Hadasá. Hadasá dice en el versículo 2:10 que Mardoqueo le dijo a Esther que no le dijera a nadie, le dijo a Hadasá que no le dijera a nadie cuál era ni su pueblo ni su parentela. Y no sabemos por qué Mardoqueo quería hacer eso. Tenemos la sospecha de que él no era un judío ejemplar. Y ya vamos a hablar un poco de Mardoqueo. Lo cierto es que Esther se cambió su nombre, se le fue cambiado su nombre de Hadasá a Ishtar, de donde viene la palabra estrella, star, y de donde deriva su nombre Esther. Y por eso el libro está titulado en nombre de ella. Ahora, Esther era huérfana, era hija de Abihail. Pero ella, como Abihail murió temprano en la vida de Esther, ella fue criada por Mardoqueo, su primo mayor, y la adoptó como su hija. Ustedes pueden ver eso en el final del capítulo 2. En la mitad del capítulo 2. Después que ella llegó a ser reina, entonces ahora se nos presenta a su primo mayor, papá adoptivo, Mardoqueo. ¿Quién es Mardoqueo? Pues Mardoqueo tiene una ascendencia muy interesante. Lo vemos en el capítulo 2, versículo 5. Mardoqueo era hijo de Yair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Este es el personaje central del libro. Mardoqueo es el protagonista principal del libro de Esther. Pero noten que él era hijo de Yair, hijo de Simei, hijo de Cis. Cis era el papaíto de Saúl, el que era enemigo de Agag, el que era el ascendiente de Amán. ¿Notan cómo se enreda la trama? Y este Mardoqueo, en línea directa con el enemigo de la línea directa de Amán, ahora van a chocar en el libro. Y esta es la trama que se complica, el nudo de la novela, el nudo de la historia. Y ahora Mardoqueo trabajaba a la puerta del rey, y en el final del capítulo 2 vemos que Mardoqueo se entera, como todo buen trabajador del funcionario público, se entera de cosas que no está autorizado a enterarse. Vean conmigo al capítulo 2, versículo 21. Por estos días Bigtán y Teres, que eran eunucos del rey, guardianes de la puerta, se enojaron contra el rey Asuero y comenzaron a hacer planes contra él. Bueno, eran eunucos, ellos tenían razones sobradas para querer matar al rey. De hecho, el rey Asuero murió envenenado por uno de sus personajes de confianza, no sabemos si el copero o los guardianes. Terminó envenenado 9 años después
de que se escribe este libro, aproximadamente en el año 459 a.C. Asuero murió envenenado por gente que lo quiso matar. No sabemos si fueron los eunucos o si fue alguien más, pero terminó envenenado. Su hijo Artajerjes fue el que asumió el trono después de Jerjes, su papá. Pero este Asuero terminó envenenado. Lo cierto es que antes de esos eventos de terminar envenenado, Bigtán y Teres querían matarlo. Versículo 21. Y como Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, se enteró de esos planes y se le hizo saber a la reina Esther. Y ella a su vez le comunicó al rey lo que Mardoqueo le había dicho, y al investigarse el asunto y encontrarse que era cierto, los 12 eunucos fueron mandados a la horca. Y el caso quedó registrado en el libro de las crónicas del rey. Si usted está resaltando, tomando nota, por favor, tome nota, resalte, escriba que ese versículo 2:23 es muy importante en el libro, porque ese simple detalle va a salir más adelante en el 6:2 como el recuerdo en la noche en la que el rey no podía dormir. Ya vamos a salir a llegar allá. Muy bien. Entonces esos son los 4 personajes principales. Vemos a Amán el malo, a Asuero el rey, vemos a Esther la reina, ahora la reina Hadasá, ahora es la reina Esther, y Mardoqueo, el primo mayor, padre adoptivo de Esther, cuyo trabajo le ayudó a estar en contacto con Esther mientras trabajaba a la puerta del rey. Sin embargo, Mardoqueo no había dicho de qué nación, 2:20, Mardoqueo no había dicho de qué nación ni de qué pueblo era, pues así Mardoqueo se lo había ordenado. Lo cierto es que en el capítulo 3 comienza la trama del asunto. Después que Esther es electa reina, en el capítulo 2, ahora Mardoqueo descubre el complot contra el rey para asesinarlo, pero en vez del rey premiar a Mardoqueo por su lealtad, el capítulo 3 comienza diciendo que después de estos sucesos el rey Asuero ascendió a Amán el agageo, hijo de Amedata. No ascendió a Mardoqueo por su lealtad, sino que extrañamente, y no se dice por qué, el rey Asuero ascendió a Amán el malo, el agageo, el enemigo de los judíos, lo ascendió ahora a ser el vicepresidente del imperio, el segundo al mando, el que tenía el anillo del rey para sellar y para dar autoridad a todo edicto real. Lo cierto es que ahora comienza la trama. Y Amán, como todo vanidoso, como todo narcisista y como todo hombre dominado por el orgullo ciego de querer recibir, él demanda ahora que cada vez que donde él vaya pasando, todas las personas se arrodillen y le hagan reverencia. Eso lo vemos en el principio del capítulo 3. En el principio del capítulo 3 dice que, en el versículo 3:2, dice que todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán porque el rey así lo había ordenado, pero Mardoqueo no hacía nada de esto. Muchos teólogos y muchos comentaristas dicen que esto es un arrebato de ira de Mardoqueo, que él no estaba exigiendo adoración religiosa a Amán, sino que estaba exigiendo un respeto tal como un saludo asiático o un saludo a las autoridades militares o como un saludo a cualquier autoridad de respeto, por ejemplo, inclinarse ante la reina de Inglaterra o inclinarse ante cualquier dignatario diplomático o una venia a cualquier adulto mayor o un saludo de respeto, cosa que humildemente estoy en desacuerdo, porque también hay otros comentaristas que afirman que arrodillarse no es un saludo de respeto. Arrodillarse toda la vida ha sido un saludo religioso, un reconocimiento de una deidad, el reconocimiento de que ante esta persona yo no soy digno de permanecer de pie. Arrodillarse siempre ha sido un saludo a una deidad. Por eso nosotros no nos arrodillamos ante nadie, ante ningún santo, ninguna virgen, ni ninguna persona, porque arrodillarse es el reconocimiento de una deidad. Eso es lo que Mardoqueo no estaba de acuerdo. Y nosotros tampoco.
Así que no es un ataque de ira de Mardoqueo, sino que Amán ahora exige que todo el mundo se arrodille y le brinde reverencia y adoración, tal como el rey lo había ordenado, porque recuerden, los reyes de la antigüedad se creían dioses. Por eso el César había que adorarlo, por eso el Kaiser, por eso el faraón, por eso todos esos reyes que se creían reyes, señores, dioses, entonces había que adorarlos y había que arrodillarse ante ellos. Y él ordenó que ante Amán se hiciera lo mismo, pero todo el mundo lo hacía, menos un solo hombre, Mardoqueo. Imagínense una sala llena de gente, tal como Daniel y sus amigos en Babilonia, y tal como otros en la historia de la Biblia, una sala llena de gente, y cuando llega el mero mero, entonces todos se arrodillan, se inclinan, solo uno o dos o tres, en el caso de Daniel 4, en el caso de Mardoqueo, uno permanece de pie. Y ese es el que saca de sus casillas a Amán el malo, porque él no puede con la idea de que todos menos uno se arrodillen ante él. Y entonces ahora él, en vez de agradecerle al 99%, se aira por ese uno solo que no se pudo arrodillar. Y eso es lo que en el versículo 3:6 dice. Amán consideró que era muy poco vengarse solamente de Mardoqueo, así que procuró destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, es decir, al pueblo de Mardoqueo, pues ya le habían informado que era judío. Entonces, ahora Mardoqueo es la causa de la ira de Amán, y Amán ahora va a intentar destruir no solamente a Mardoqueo, sino a todo lo que Mardoqueo signifique. A todo lo que Mardoqueo ame, Amán va a ir en contra de Mardoqueo y de todo su pueblo, y se va a arrastrar con el tsunami del poder del rey. Y ahora los agagueos, los amalecitas contra el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, quieren acabar con la simiente de la mujer, con la simiente de David, con la simiente de Abraham, con todo el reino del sur, con la idea satánica de que jamás nazca el Mesías. Y ese es el nudo de la historia. Se complica. Amán, con la ira que le caracterizaba, en el primer mes, según el 3:7, es como el inicio de año. Ellos tenían, muchas personas a fin de año lo que hacen son resoluciones de año nuevo. Bueno, esta cultura persa lo que hacía era resoluciones, no resoluciones de año nuevo, sino que echaban suertes con unos dados que eran de arcilla. No sabemos si eran cúbicos o tenían alguna otra forma. Lo cierto es que de ahí, de esa cultura persa, viene la creencia en el zoroastrismo. Era la religión oficial del imperio persa, el zoroastrismo. Y ellos echan sus suertes al principio de cada año persa. Y echar las suertes con los dados le va a dar más o menos una idea de cómo va a finalizar o va a desarrollarse ese año. Creo que esta costumbre ya no está muy en pie, pero eran los días de Amán, Mardoqueo y Ester y Asuero. Y ese año echaron las suertes, es decir, echaron su pur. Esa palabrita de 3 letras, P-U-R, pur, no es el aeropuerto de Puerto Rico, no es la manera de decidir las cosas vía suerte, echando los dados. Era la manera persa, pagana, zoroastrista de ver cómo y cuándo vamos a destruir a los judíos. Y ustedes pueden notar en el 3:7 que el día que fueron echadas sus pur, la pur de Amán, la suerte cayó en el mes 12, que es el mes de Adar. ¿Se acuerdan de la fecha que no debían olvidarse tampoco? El mes 13 del mes de Adar, y es lo que dice en el 3:13, que la destrucción, el edicto de destrucción, de la aniquilación, de la extinción de los judíos, iba a ocurrir el 13 del mes 12, el 13 del mes de Adar del año 474 a.C. ¿Y qué decía ese edicto? Bueno, ese edicto decía, según el 3:12, que el 13 del mismo mes primero, llamado todos los escribanos del rey y todos los que les mandó Amán, le escribieron a los sátrapas del rey, a los capitanes que gobernaban cada provincia y a los príncipes de cada pueblo,
el escrito, se hizo el nombre del rey Asuero en la escritura de la lengua de cada provincia y cada pueblo y fue sellado con el anillo de real. Las cartas enviadas por medio de correos a todas las provincias del rey ordenaban destruir, matar, exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres y apoderarse de sus bienes. ¡Wow! Hitler es un niño de pecho comparado con Amar, porque Hitler asesinó y le amargó la vida al pueblo judío, pero fueron exterminados en el Holocausto aproximadamente 6 millones de judíos a mitad del siglo pasado. Pero Amar quería extinguir, no en 2 años, sino en un solo día, aproximadamente a 17 millones de judíos, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, niños y todo lo que fuera familia de Mardoqueo. Y esto es grave, porque tal como nosotros ayer pudimos habernos preguntado en el 20º aniversario del derrumbe de las Torres Gemelas, ¿por qué da la impresión de que a veces los malos ganan? ¿Usted no le parece que a veces los malos como que estuviesen ganando? ¿A usted no le da la impresión de que el mundo está gobernado por Satanás? ¿A usted no le da rabia que las cosas malas sean más frecuentes que las cosas buenas? ¿A usted no lo deprime leer el periódico y ver el noticiero en la televisión y ver que las noticias malas vendan más y sean más numerosas que las buenas? Eso deprime. Nada más leer historias de nuestro país. Ustedes, a lo mejor usted como yo ha tomado la decisión de no leer noticias de su país. Porque no solamente hay pocas noticias buenas, sino que se publicitan más las malas. Y eso deprime. Y esto es lo que está pasando aquí. Este edicto de extinción de los judíos, pareciera que los malos van a ganar. Y pareciera que en 11 meses de preparación de la fuerza armada de todos los reinos que componían el imperio persa, ahora en un solo día iban a extinguir a todos los judíos. No importa si era abuelita, abuelito, no importa si era inválido, si estaba en muleta, silla de ruedas, recién nacido, en el vientre, hombre, mujer, niño, chiquito, grande, gordo, flaco, todos ese mismo día iban a morir. Iban a ser masacrados cruelmente. Bueno, providencialmente, mientras Amán y Asuero, según el 3:15, se sentaron a beber y a celebrar que dentro de 11 meses iban a masacrar a todos los judíos, alguien en el pasillo se enteró y le fue a decir a Mardoqueo. Y Mardoqueo le avisó a Esther. Esther en el palacio se enteró después que Mardoqueo a la puerta del rey. Imagínense cómo era el chisme en esa todavía. Se parece a cualquier conjunto residencial o cualquier pueblo pequeño, infierno grande. El chisme corre rápido. Esther se enteró después que estaba en el palacio con Amán y Asuero, pero Mardoqueo se enteró primero porque los eunucos vinieron a decirle, y Mardoqueo le mandó a decir a Esther, hey, tienes que hacer algo, porque si no nos van a matar a todos el 13 del mes de Adar. Pero Esther saca, y muy probablemente por el miedo ante la valentía, siempre antes de la valentía viene el miedo, eso es normal. Algunos se detienen ante el miedo, pero algunos dan un paso de valentía. Pero Esther, al enterarse de eso, dice, no, yo no puedo presentarme ante el rey si él no me llama, porque hay una sola ley en Persia que dice que todo el que se acerque ante el rey sin ser llamado, pues le cortan la cabeza inmediatamente. De hecho, hay descubrimientos arqueológicos de pinturas de reyes persas que estaban pintados en pared, en su trono, sentado, por supuesto de lado. No sabemos por qué la gente no pintaban 3 dimensiones, sino de lado. Y la pintura da cuenta de que el trono del rey siempre tenía 2 guardianes a los lados. Y esos guardianes tenían un hacha inmensa. De manera que cualquiera que se acercara ante el rey inmediatamente quedaba en el acto ahí. Usted sabe. Y Esther en el 4:8 dice, yo no me puedo presentar ante el rey para suplicarle y interceder al pueblo.
Y en el 4:11 dice, porque hay una sola ley para cualquiera que sin ser llamado por el rey entre en el patio interior para verlo, y esa ley es la muerte. Y solo se salvará si el rey extiende hacia él su cetro de oro. Pero en estos 30 días el rey no me ha llamado. Es decir, el rey estaba ocupado todavía probando mujeres. Y Mardoqueo y Esther convocan un ayuno nacional de 3 días, sin comida y sin bebida, para ver qué van a hacer. Pero no sin antes Mardoqueo presionar un poco a la reina, que providencialmente ahora es la reina, pero siempre había sido desde chiquita su hija adoptiva. Y Mardoqueo, como buen papá, presiona a que se hagan las cosas según lo que él quiere. Y le dice, hija, en el versículo 4:13, no creas que tu vida estará a salvo en la casa del rey más que la de cualquier otro judío en el imperio. Porque si callas ahora por completo, de alguna otra parte nos vendrá respiro y liberación a los judíos, pero tú y tu familia paterna morirán. Y aquí es que se acuña esa frase famosa de Mardoqueo, que sirve para recordar los propósitos de cualquier persona en la vida. ¿Quién sabe si has llegado al reino para un momento así? ¿Quién sabe si has llegado al reino para un momento así? Esto es lo que se llama el momento de Mardoqueo. La pregunta de Mardoqueo más importante en todo el libro. ¿Quién sabe si has llegado al reino para un momento así? Pues aparentemente él convenció a Esther. Y ahí es que Esther le pide a Mardoqueo que convoque un ayuno nacional de 3 días para saber qué hacer, saber qué tomar decisión. Pero Esther, por su convencimiento, ahora dice la frase famosa de Esther, que es la que nos recuerda a nuestro Señor Jesucristo. Si tengo que morir, pues moriré. Porque ella sabía que si se acercaba al rey sin ser llamada, le podían cortar la cabeza aunque ella fuera la reina. Ella le podían destituir igualmente como hicieron con Vasti por una sencillez de no presentarse. Pero Esther la podían destituir y hasta matar por presentarse sin ser llamada. Y ella, sabiendo que tenía en sus manos la posibilidad de salvar a todo el pueblo judío, de todos los 17 millones de judíos que muy probablemente poblaban todo el imperio, entonces ahora la reina, por su capacidad de interceder ante el rey, podía anular ese decreto, pero sin ser llamada, si se presenta, la podían matar. Y ella valientemente, recuerden que estaba miedosa primero, ahora valientemente dice, bueno, convoquen un ayuno, oren por mí, no coman, yo y mis doncellas tampoco comeremos y beberemos, yo voy a hacerlo, oren por mí, porque voy a hablar con el rey, pero puedo morir, pero si tengo que morir, moriré. Si esta es la única manera de que podamos salvar al pueblo, pues entonces yo lo haré. Y si tengo que morir, moriré. Estamos hablando de una niña, aproximadamente 25, no más de 25 años. Una señorita que fue arrancada de los brazos de su papá adoptivo y fue raptada desde su casa para dormir con un rey borracho, déspota y sinvergüenza. Y ahora, por el miedo de que su propia raza esté bajo amenaza de extinción, ella toma el coraje y la valentía de decir, si tengo que morir, moriré. Estas palabras son las famosas palabras de Esther en el 4:16. Y se convoca un ayuno nacional. Y ahora Esther, después de ese banquete, después de ayuno, convoca un banquete. Después de ayuno, convoca banquete. Estoy hablándoles de la trama. En el capítulo 5 vemos que comienza justamente a Esther planificar su entrada al patio interior del reino, del palacio. 5:1, se puso su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, justamente frente al aposento real. Y allí en el aposento real estaba el rey sentado en su trono. Y al ver a la reina Esther, bellísima, al ver a la reina Esther en el patio, el rey la vio con mucho agrado y extendió hacia ella su cetro de oro. Es decir, en vez de morirse, en vez de matarla, extendió su cetro de oro. Esther tocó el cetro de oro
se acercó y tocó la punta del cetro de oro, mientras el rey le decía: ¿qué te pasa, reina Esther? ¿Qué es lo que deseas? Aún la mitad del reino te será concedido. Y la reina Esther dijo: dígnese su majestad de asistir hoy con Amán al banquete que les he preparado. Y el rey se respondió: deprisa, llamen a Amán y hagan lo que Esther ha dicho. Y así se convoca el primer banquete. Son 2 banquetes en total, pero hay 2 banquetes, ¿ok? Bueno, aparte de los 6 meses de banquete del principio del libro, Esther convoca primero a un banquete. Y el rey le pregunta: ¿qué puedo hacer por ti, reina? Qué linda estás, mira tu vestido. Y 3 días de no haber comido y bebido, debe haber estado despeinada, pero las reinas tenían contactos, ellas tenían cremas. Y se echaban cremas y quedaban bonitas. Y ahora el rey la ve otra vez linda, extiende su cetro de oro. Eso de extender el cetro de oro no es una costumbre solamente mesopotámica. Es una costumbre de todo rey. Pero es un gesto de extender el cetro, es un gesto de satisfacción para hacer lo que la persona que está frente al rey está exigiendo. En este caso Esther, pero en el Salmo 110:12 dice que Dios el Padre extendió su cetro de oro al siervo nuestro Señor Jesucristo. Y Dios el Padre dice en el bautismo de Jesús: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Porque Dios extendió su cetro de oro, Dios el Padre extendió su cetro de oro al Hijo, al siervo, en el Salmo 110:2. Ese es un detalle importante en el libro. ¿Por qué? Porque Esther es una figura intercesora que recuerda a lo que Jesús también hizo en la cruz por nosotros. Y él dijo: si tengo que morir, moriré. Bueno, él no dijo, pero él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí en Getsemaní. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo cierto es que Esther convoca un banquete, pero ese día, Amán comió con el rey y, según el versículo 5:9, salió muy contento y rebosante de alegría, porque había sido invitado por la reina y el rey a un banquete. Y vieron la lista y él, seguramente como todo orgulloso y vanidoso, le decía a todo el mundo, a sus amigos, y dice en el versículo 5:14, le decía a sus amigos: miren la lista de invitados, solamente dice Amán. El único invitado soy yo, con el rey y la reina. Imagínense lo grandioso que yo soy, lo importante que yo soy. Ese tipo de gente que son, en mi pueblo dicen que son hechones, que se la echan, que son como los pavos reales, que les gusta que los vean. Son gente que les gusta que lo adulen. Seguramente en su pueblo también hay una palabra para eso. Ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. Y ese primer banquete, el rey le pregunta a Esther: ok, ya estamos en el banquete, Amán y yo, ¿ahora qué quieres, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? En el versículo 5:7. Bueno, Esther, muy inteligentemente, muy providencialmente, en el 5:8 dice: si merezco que su majestad me vea con buenos ojos, y si su majestad se digna concederme lo que pido y deseo, le ruego venir a Amán. Le ruego venir con Amán a otro banquete que le prepararé mañana. Y entonces ahí sí les pediré, si haré lo que el rey me ha ordenado. Pues otro banquete, entre el primer banquete y el segundo banquete, ocurre algo muy interesante, porque Amán salió contento a decirle a todo el mundo que él era el único invitado del rey, de la reina, que él era una persona muy importante. Pero capítulo 6 comienza diciendo: aquella misma noche el rey no pudo dormir. Y este es el más grande giro de la historia. El rey no pudo dormir. ¿Por qué no pudo dormir? No sabemos por qué. A lo mejor comió mucho en el banquete de Esther. A lo mejor le prepararon unas enchiladas. A lo mejor le prepararon unos tamales, unos tacos, unas arepas, unas pupusas. No sabemos qué le prepararon. Lo cierto es que esa noche el rey no pudo dormir. Y como todo rey, él dice: bueno, duérmanme. Después de haber probado seguramente algunas otras doncellas, tampoco podía dormir. Duérmanme.
¿Cómo me pueden dormir? Bueno, nada más aburrido que el libro de las memorias y las crónicas del rey. Es decir, ¿quién de ustedes cuando no puede dormir se pone a leer unas tablas de Excel? Ninguno. Ninguno, porque eso es una cosa tan aburrida que uno no va a poder entender lo que dice ahí. Sin embargo, el rey dice, tráigame los libros de la crónica del rey, ve a ver si me duermen con eso. Pero providencialmente le pusieron a leer en el 6.2, se encontró escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y Teres, dos de los eunucos del rey, guardianes de la puerta, que habían hecho planes contra el rey Asuero. Y el rey preguntó, despiertico en la madrugada, ¿qué honra o qué distinción se le hizo a Mardoqueo por este servicio? Y los servidores del rey y sus oficiales le respondieron, naranja china, nanay. No se le ha hecho ninguna distinción. ¿Se acuerdan que les dije que en el 2.7 sale otra vez en el 6.2? Pues este evento providencialmente no fue pensado en aquel momento, y eso es 5 años antes, para poder ahora cambiar el giro de la historia, para poder cambiar toda la trama, porque ahora Mardoqueo fue un leal súbdito que no había sido recompensado, y viene el rey y dice, esto no puede ser, porque los reyes eran reconocidos por ser muy mano suelta con aquellos que le hacían favores, que reconocían, muy recompensadores los reyes con aquellos que eran siervos leales al rey. Ahora, vean esto que pasa. Este es uno de los eventos más cómicos, tragicómicos de toda la Biblia. De toda la Biblia. Vean, era tan de madrugada que Amán ya había preparado una horca de 75 pies de altura. Es decir, aproximadamente 25 metros, más o menos como la torre, la altura de la torre de esta iglesia, que es visible desde cualquier parte de la ciudad. Amán había preparado esa noche, había mandado preparar una horca para en la mañana siguiente ahorcar a Mardoqueo en ella. Y digo ahorcar porque es la palabra que aparece en nuestro texto, pero los persas no ahorcaban como ahorcaban en el lejano oeste de aquí, de este país, o ahorcaban estrangulándolos, colgando los pies y sacando los pies y quedan colgados de su cuello. No, los persas no hacían eso. Los persas lo que hacían eran empalar. Y no quiero dar mucho detalle para no ponerme gráfico, pero la tortura persa del empalamiento fue lo que los romanos luego perfeccionaron como la crucifixión. Y esta horca de 75 pies, aproximadamente 25 metros de altura, que estaba preparando Amán, en la noche sus siervos la estaban preparando para en la mañana siguiente ahorcar a Mardoqueo o empalar a Mardoqueo y que todo el pueblo lo viera. Sin embargo, en el providencial giro de la historia, el rey no pudo dormir toda la noche, le trajeron los libros, le leyeron justamente donde Mardoqueo no había sido recompensado. Y fue tan tarde en la noche que se quedó despierto que en la mañana, oscuro todavía, para que nadie hiciera cola, Amán llega de primerito al palacio. Y el rey pregunta en el 6.4, ¿quién anda ahí? ¿Quién anda en el patio? Y los servidores del rey le dijeron, es Amán. Y bueno, háganlo pasar. Amán entró, el rey le dijo, ¿qué debe hacerse? Miren esta pregunta en el 6.6. ¿Qué debe hacerse con el hombre a quien el rey desea honrar? Y Amán pensó, pues a quién más podrá querer, que el rey querer honrar sino a mí. Pues yo soy la obra de arte de este imperio, yo soy la pieza que le falta al calendario, yo soy la última Coca-Cola del imperio persa. Pues el rey dice, ¿qué debe hacerse con alguien a quien el rey desea honrar? Y Amán, como pensó que estaban hablando de él, en el 6.8 dice, para el varón a quien el rey desea honrar debe traerse el vestido real que el rey porta, el caballo que el rey cabalga y la corona que el rey lleva en la cabeza. Y el vestido real y el caballo debe ponerse en las manos de alguno de los príncipes nobles de la corona
para que éste vista al varón a quien el rey desea honrar y pasee en el caballo por la plaza de la ciudad y pregone delante de él. Así se hace con el varón a quien el rey desea honrar. Pues el rey le dijo a Amán, 6:10, date prisa, toma el vestido y el caballo y todo lo que has dicho, hazlo con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real y no dejes de hacer nada de todo lo que has dicho. ¡Wow! Imagínense el tamaño de la caída de la quijada de Amán. No, yo quería que se lo hicieran conmigo, no yo hacérselo a ese Mardoqueo. Este es uno de los chistes más cómicos de todo el texto sagrado. Yo quisiera poder haber visto por un huequito a Amán cuando el rey le dijo eso. Pues lo cierto que eso ocurre entre el primer banquete y el segundo banquete. Mucha diferencia hace 24 horas. En esas 24 horas viene Mardoqueo, lo visten con el traje real, con la corona real, con el caballo real y Amán, por supuesto, con aquella cara de haber vendido a crédito, paseando a Mardoqueo por toda la plaza. Esto es lo que hay que hacer con el rey, con el varón a que el rey se deleita. Esto es lo que hay que hacer. Imagínense llevando el burrito, el caballo por toda la plaza. Y Mardoqueo, su enemigo acérrimo, muerto de la risa. En ese día, entre los dos banquetes, la esposa de Amán, Zeres, en el 6:13, Amán le contó a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Y entonces sus sabios y su mujer le dijeron: si ese Mardoqueo es descendiente de los judíos y has comenzado a caer, no lo podrás vencer, sino que caerás derrotado ante él. Y termina el capítulo 6 diciendo: todavía estaban ellos hablando con Amán cuando los eunucos del rey llegaron deprisa para llevarlo al banquete que Ester había preparado. Y en el segundo banquete, ahí sí el rey le pregunta a Ester otra vez: ¿cuál es tu petición? Y en el 7:3 la reina Ester respondió: si en verdad soy del agrado de su majestad y si a su majestad le parece bien, mi petición es que se me conceda la vida de mi pueblo y mi propia vida, porque a mi pueblo y a mí se nos ha vendido, se nos quiere destruir, matar y exterminar. Se nos hubiera vendido para, si se nos hubiera vendido para ser esclavos y esclavas, pues yo me callaría, pero nuestra muerte será para su majestad un daño irreparable. Y como respuesta, el rey Asuero le preguntó a la reina Ester: ¿quién es y dónde está el que ha abrigado en su corazón hacer tal cosa? Y Ester dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Otra vez la cara, la quijada de Amán. ¿What? Entonces Amán se trastornó ante el rey y la reina, y lleno de ira el rey se levantó del banquete y se fue al huerto del palacio, mientras que Amán se quedó para suplicarle a la reina Ester que le perdonara la vida, pues se dio cuenta del peligro que corría por el enojo del rey. Y cuando el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete y vio que Amán estaba recostado sobre el lecho donde estaba Ester, le dijo: ¿acaso quieres tú también violar a la reina en mi propia casa? Y al proferir estas palabras, el rey le cubrieron el rostro a Amán, y entonces Harboná, que era uno de los eunucos del rey, dijo: en la casa de Amán hay una horca de más de 20 metros de altura, que la mandó a hacer Amán para colgar a Mardoqueo, que fue quien habló en favor del rey. Y el rey ordenó: cuelguen de ella a Amán. Y así Amán fue colgado en la horca que había mandado preparar Mardoqueo. Con esto, la ira del rey se calmó. Ahora, hasta este punto de la historia, ustedes han notado que muchos de los verbos, ¿no? A lo mejor no lo habrán notado, muchos de los verbos que ocurren aquí en favor del pueblo están en voz pasiva. La voz pasiva tiene el poder de no ser un efecto directo desde el sujeto en la oración, sino que la voz pasiva es hecha hacia el sujeto de la oración. Estos judíos no fue que se salvaron, sino que fueron salvados por otros. El pueblo no fue que se protegió, sino que fue protegido. Amán no fue que él actuó para ser castigado, él no se castigó, él fue castigado. Y Mardoqueo no fue que él se defendió y actuó a cuenta propia, sino que alguien providencialmente lo ayudó a llegar a donde estaba. Este es un momento perfecto en la trama del libro para entender
para saber que Dios no es mencionado por ninguna parte en este libro. En ninguno de los 10 capítulos se menciona el Señor, Dios, se menciona el rey de los judíos. Nunca se menciona Dios en este libro. Pero tal como decía Matthew Henry, el nombre de Dios no está por ningún lado en este libro, pero sus huellas pueden verse en cada capítulo. No podemos ver la figura de Dios. Es más, a los cristianos, al pueblo de Dios, desde Éxodo 20 se nos ha prohibido identificar a Dios con algo que podamos ver. Por eso Dios no nos dejó una imagen para ser vista, sino una palabra para ser oída. Y este es el momento perfecto para que entendamos que el libro de Esther no nos muestra la figura de Dios, sino que nos muestra a Dios vía silueta. Cuando falta algo es que vemos la silueta de Dios protegiendo providencialmente a su pueblo. Ustedes dirán, pero esto es un montón de coincidencias aquí. Un montón de coincidencias que dan forma a este libro. Pues déjenme ayudarles en algo. No son coincidencias, son providencias. No es casualidad que la reina Vasti fuera destituida. No es una coincidencia que cuando Esther era judía, era huérfana, era linda y era adoptada, llegó a ser la reina. Pero no es coincidencia, sino providencia que ella hubiese sido favorecida por el rey, hubiera ascendido al trono y ahora Mardoqueo, no coincidencia, sino providencia, estaba trabajando a la puerta del rey y no por coincidencia, él se entera del complot contra el rey, sino por la providencia de Dios, él se entera del complot de Bigtán y Teres. Pero no por coincidencia él no fue recompensado, sino que por la providencia de Dios no fue recompensado en ese momento, sino después en el capítulo 6. No por coincidencia, Mardoqueo era familia de Yair, hijo de Simei, hijo de Cis, y por coincidencia tampoco es que Amán era descendencia de Agag, sino por la providencia de Dios. Estos dos hombres chocan en un momento y lugar de la historia para que no por coincidencia, sino por providencia, se ejecutara la sentencia de Dios sobre los amalecitas en Éxodo 17, extinguir a los amalecitas por haber odiado a los israelitas saliendo de Egipto. No por coincidencia, Esther fue proclamada reina, sino por la providencia, ahora ella podía actuar en nombre de su pueblo. No por la coincidencia de que Mardoqueo no se hubiese arrodillado ante Amán, sino el único judío, el único siervo del rey que no se arrodilló. Entonces ahora Amán, no por coincidencia, sino por providencia, ahora quería destruir a todo lo que Mardoqueo significaba. No por coincidencia, a Amán le echaron su suerte, sino por la providencia de Dios, la suerte fue declarada que el edicto de Amán, de la destrucción de todos los judíos, iba a ocurrir dentro de 11 meses. Y les dio el tiempo para prepararse, tanto a los malos para preparar la masacre, sino también a los buenos para preparar su defensa. Tanto que no por coincidencia, sino por providencia. Entonces ahora le avisaron a Mardoqueo que Amán estaba tramando esto, el rey Asuero se lo había permitido, y no por coincidencia, sino por providencia. Los eunucos le fueron a decir a Mardoqueo, y Mardoqueo le dijo a Esther que interviniera ante el rey, intercediera. Y ahora se dan cuenta de que para algo ha llegado al reino, para interceder ante el rey en un momento así. Esther, no por coincidencia, sino por providencia, dice, si tengo que morir, moriré. Pero no solamente eso, sino que no por coincidencia, sino por la providencia de Dios, el rey extiende su cetro de oro a Esther, y Esther le dice, yo te quiero preparar una comida sabrosa, pero trae a Amán, que estaba ahí con él, no por coincidencia, sino por providencia. Y no por providencia el rey no por coincidencia el rey extendió su cetro de oro, sino por la providencia de que eso también hizo el padre con el hijo. Y ahora Esther, en el primer banquete, no por coincidencia, sino por providencia, no le dice al rey todavía lo que ella quiere, sino que al día siguiente vuelve. Pero no por coincidencia, sino por providencia. Ese mismo día pasaron dos cosas. Amán construye la horca y el rey no puede dormir. Pero no por coincidencia, sino por providencia, se le fue traído el libro al rey. Y no por coincidencia, leyeron justamente cuando Mardoqueo le salvó la vida. Y no por coincidencia, sino por providencia,
el rey dice que ahora hay que recompensársele porque nadie lo había recompensado. Pero tampoco por coincidencia, sino por providencia. Esa misma madrugada llegó Amán y Amán le dijo, el rey le dijo a Amán, bueno, ¿qué hay que hacer con un hombre en el que el rey se deleita? Bueno, y Amán no por coincidencia, sino por vanidad. Él creía que era con él y ahora el rey dice, bueno, hazlo con el judío Mardoqueo. ¿Notan este montón de providencias seguidas? Esa es la silueta de Dios en el libro. Es un libro que no enseña directamente por comando o ejemplo como es típico del Nuevo Testamento. Es la literatura poética que se desarrolló en el exilio. En los 400, 500 años antes de la venida del Mesías, nadie pudo haber dicho en el silencio intertestamentario, así dice el Señor. Porque no había profeta de Dios en esa época. Estos eran los días después de Esdras, Nehemías y Ageo. Esdras reconstruyó la religión, la fe judía. Nehemías reconstruyó la muralla. Ageo reconstruyó la ciudad y el templo. Pero en el exilio, eso es en Israel, en Jerusalén, pero en el exilio, Mardoqueo y Esther estaban luchando para poder mantener vivos a todos los integrantes del pueblo judío. Y en esos días nadie decía, así dice el Señor, sino que se escribieron estos libros con Dios trabajando tras bambalinas. Por eso titulamos esta serie de predicaciones Redención tras bastidores. Porque no se dice exactamente lo que Dios está haciendo como si fuera Él mismo haciéndolo, sino que Dios lo hace en voz pasiva, a través de personajes, eventos y circunstancias, para que veamos la silueta de Dios protegiendo a su pueblo. Pues la trama sigue, y ahora con Amán colgado en el capítulo 7, ahora Esther vuelve a interceder ante el rey para que no destruyan a los judíos, y el rey dice una famosa frase en el 8:9, ninguna ley del rey puede ser revocada. Nada que haya sido firmado con el anillo del rey puede ser revocado. Tal como el decreto de Dios que todo pecador debe morir, la paga del pecado es muerte. Esa ley no puede ser revocada. Entonces ahora el rey, dándose cuenta del peligro que estaba corriendo la reina, porque era judía, Mardoqueo, que era judío, ahora tenía el anillo de Amán, el anillo del rey, se lo quitaron de la mano a Amán antes de ahorcarlo y se lo pusieron a Mardoqueo, y ahora Mardoqueo era el segundo al mando. Y ahora vienen con la idea de no de anular el decreto de Amán, sino de crear el decreto de Mardoqueo, para que ahora el contradecreto, el nuevo decreto, los judíos ahora pudieran defenderse. Y así pasan los capítulos 7, 8 y 9, donde los judíos en defensa propia matan a todos sus enemigos y se vengan de aproximadamente 75,000 de los que querían matar a 17 millones. Ningún judío murió. Dios protegió a su pueblo. Y ese es el contradecreto de Mardoqueo que permitió a los judíos defenderse, y Esther ahora pide otro día más. No solamente el 13 del mes de Adar, sino el 14 del mes de Adar, y hay mucha sangre, mucha venganza y mucha muerte en esos capítulos. Son capítulos tristes, donde son criticables. Algunos comentaristas los critican desde el punto de vista de la venganza, porque la venganza no es de Dios en ninguna parte de la Biblia. Ahora, lo que pasó en estos días, en el 13 del mes de Adar y el 14 del mes de Adar, el propósito principal del libro está al final del capítulo 9, y es justificar la celebración de la fiesta judía llamada Purim. Y ustedes noten por favor en el 9:26, por causa del nombre Pur, estos días fueron llamados Purim, y por lo que decía la carta y por lo que ellos mismos vieron y pudieron entender, los judíos establecieron como norma el no dejar de celebrar cada año estos 2 días, según está escrito. Esta norma regiría sobre todos sus descendientes y allegados, y estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades. Los días de Purim, no Pur, sino Purim, no dejarían de ser observados por los judíos ni sus descendientes, y jamás dejarían de celebrarlo. Es decir, el 14 y el 15 del mes de Adar de todos los años, todavía los judíos celebran Purim, y ellos también, como el 11 de septiembre del 2001, ellos también dicen #never forget. Never forget. Jamás olvidemos.
que Esther puso su vida a riesgo, Mardoqueo hizo un contradecreto y nosotros estamos vivos por lo que hizo Esther y Mardoqueo. De hecho, ese evento, esa audacia, esa valentía de Esther y la inteligencia de Mardoqueo, porque él llegó a ser, según como termina el libro, Mardoqueo fue el segundo en poder después del rey Asuero. Mardoqueo fue un gran personaje entre sus hermanos judíos y muy estimado por todos ellos, pues se preocupó por el bienestar de su pueblo y procuró la paz para todo su linaje. Es tan así, es tan verídica esta historia, es tan históricamente comprobable que entre Teherán y Bagdad hay un pueblito que se llama, no me acuerdo, pero que tiene un mausoleo, una tumba, que se llama, es un sitio histórico, un sitio turístico que se llama la tumba de Esther y Mardoqueo. Porque es un personaje tan importante en la historia del moderno Irán que tiene una tumba turística para irlo a visitar. No es ficción este libro, pasó de verdad. Ahora, esa es la trama. Permítame concluir con dos preguntas. Recuerden que íbamos a hablar de personajes, trama y preguntas. Permítame concluir con dos preguntas. La primera pregunta es, ¿no es verdad que siempre Dios castiga a sus enemigos? ¿No es verdad que Dios siempre castiga a sus enemigos? Dios castigó a los amalecitas, a los agageos y al decreto de Amán y castigó a todos los malos y hizo prevalecer su voluntad de no extinguir a su pueblo. Pero siempre el pueblo de Dios es preservado porque los enemigos son castigados. A pesar de que lo que parezca en el 9 de septiembre del 2000, en el 11 de septiembre del 2001, y a pesar de lo que parezca en la situación actual de tu país, a pesar de lo que parezca en la situación actual de este país, de todo el globo, los malos no van a ganar. Los malos no van a ganar. Hay un libro entero que habla de eso, se llama Apocalipsis, y él garantiza que Dios va a castigar a los malos. El bien siempre triunfa, Dios siempre gana. Esa es la primera pregunta. ¿No es verdad que Dios castiga siempre a los malos? ¿Que Dios siempre vence a sus enemigos? Ahora, ¿cómo estás tú con Dios? ¿Tú eres un amigo de Dios o eres un enemigo de Dios? Si tú eres un hijo de Dios, pues tú vas al cielo. No hay duda al respecto. Pero si tú no estás muy seguro de ir al cielo, ¿no es verdad que tú deberías reflexionar respecto a tu estado actual, respecto a si eres amigo o enemigo de Dios? Porque si es verdad que Dios castiga a sus enemigos, y si es verdad que tú no estás muy seguro de ser amigo de Dios, entonces ¿no es verdad también que tú deberías temblar del hecho de que Dios castiga a sus enemigos? Y esa es la convicción que tenemos en el Evangelio, que no hay condenación para todos los que están en Cristo Jesús. El justo murió por los injustos para traernos a Dios. El que no cometió pecado por nosotros le hizo pecado. Y esa es la gran bendición del Evangelio, que ya no somos enemigos de Dios. Los que están en Cristo ya no somos enemigos de Dios. El mismo Jesús dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Juan 15. Así como el decreto del rey no podía ser revocado, la ley de Dios tampoco podía ser abolida. Y el mismo Cristo dice, yo no he venido para abolir la ley, sino para cumplirla. Y todo el que en mí cree, yo no le echo fuera. Por eso es que nosotros no podemos cumplir la ley por nosotros mismos, pero a través del cumplimiento de Cristo, nosotros a través de la fe en Él, podemos, como la voz pasiva, ser salvados. No salvarnos a nosotros mismos, sino ser salvados por lo que hizo Cristo por nosotros. Él es nuestro sustituto y ya no somos enemigos de Él. Ahora Él nos ama con un amor eterno que ni siquiera podemos terminar de entenderlo y explicarlo, pero sabemos que Jesús murió por nosotros como sustituto, como pago, como propiciación, como fianza, como sustituto de nuestro pecado, y ahora nosotros podemos contarnos entre el pueblo de Dios. Y dice el Nuevo Testamento que todas las promesas para el pueblo de Dios son sí y amén para nosotros en Cristo.
Nosotros, nada más eso nos debería llevar a adorar a Dios por el resto de nuestras vidas. Agradecerle por todo lo que ha hecho por nosotros. Y esa es la primera pregunta. ¿No es verdad que Dios castiga a todos sus enemigos? Sí, y Él lo va a hacer. Y el Apocalipsis garantiza que al final Dios gana. Dios gana. La segunda pregunta es, ¿no es verdad que Dios salva a su pueblo? Dios siempre salva a su pueblo. Esa es una pregunta. Esta es una afirmación. No es verdad que Dios sana a su pueblo. No siempre Dios sana a su pueblo. No siempre Dios sana a sus hijos. Algunas veces sus hijos se mueren. Bueno, algunas veces no. Siempre se mueren. Todos nosotros nos vamos a morir. De hecho, es un versículo. Todos nosotros, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos vamos a morir, físicamente hablando. Dios no siempre sana. Algunos lo sanan, a otros los lleva a su presencia. Y a todos, tarde o temprano, por cualquier excusa, nos va a llevar a su presencia. Y a ese momento tendremos que rendir cuenta ante Él. Sin embargo, no es verdad que Dios siempre salva a su pueblo. El libro de Esther fue escrito para que entendamos que no hay manera de que las promesas de Dios no se cumplan, sino de que a pesar de toda la oposición y todo el poder que pueda querer aplastar, exterminar, destruir, matar al pueblo de Dios, jamás nadie ha podido destruir al pueblo de Dios. Y no podrán. El mismo Jesús dijo, ya no el pueblo nacional de Israel, sino la iglesia de Dios como pueblo espiritual. El mismo Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Y no solamente preservaré a mi iglesia, fabricaré a mi iglesia, mantendré a mi iglesia. No estaba hablando de una iglesia local en particular, le estaba hablando de la iglesia universal. Yo mismo edificaré mi iglesia. Y ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. No hay poder, no ha habido, no habrá poder que pueda contra el pueblo de Dios. Mejor dicho, voz pasiva, no hay poder, no ha habido poder, ni habrá poder que pueda contra el poder de Dios en favor a su iglesia, a su pueblo. Y esa es la garantía del libro de Esther. Dios siempre gana, Dios castiga a los malos, Dios preserva a su pueblo. Ese libro fue escrito en el exilio para que el pueblo de Dios recordara por siempre en la fiesta de Purim que la celebración de la victoria de Dios se garantiza, el rescate seguro. Mardoqueo le dijo a Esther en el 4:12 de que si tú no actúas, hija, tú no actúas, Esther, como reina ahora ante el rey, tú no intercedes, pues de alguna otra parte vendrá respiro y liberación. Porque el rescate está seguro. El rescate no se duda. Dios siempre salva a su pueblo. Y no hay manera que uno de los escogidos de Dios se pueda perder. Así como no hay manera de que alguien sin Cristo se salve, pues no hay manera de que alguien con Cristo se pierda. No hay manera, porque Dios siempre castiga a los malos, pero siempre salva a los suyos. ¿Eres tú uno de los hijos de Dios? ¿Eres tú una de las hijas de Dios? ¿O eres uno de los enemigos de Dios? ¿Eres un agageo, un amalecita? ¿O eres alguien que no ha conocido a Cristo? ¿O no te has arrepentido de tus pecados? ¿No has venido a la cruz pidiendo misericordia por tu alma? Si tú no has venido a los pies de Cristo, pues el libro de Esther nos recuerda que Dios castiga a los malos y salva a los que son de Él. No a los buenos, porque no hay justo ni a uno. Ninguno de nosotros es suficientemente bueno para no necesitar a Dios. Dios castiga a sus enemigos y salva a sus escogidos. Ahora, ¿eres tú uno de los enemigos de Dios o uno de los hijos de Dios? Ese libro está ahí, no para entretenernos como una novela, para que no seamos como el malvado Amán, o para que seamos tan lindas las muchachas como Esther, o para que los hombres seamos líderes y jefes de familia como Mardoqueo, o para que no seamos como el rey Asuero, o que las esposas no sean tan desobedientes como la reina Vasti. No, ese libro no está ahí para predicar moralismo. Ese libro está ahí para que entendamos que Dios siempre castiga a los malos, a sus enemigos, pero que Dios salva a su pueblo. ¿Eres tú uno de los hijos de Dios?
¿Eres tú una de las hijas de Dios? Y así como no podíamos olvidar, hace 20 años, ¿dónde estábamos? El 11 de septiembre del 2001. Pues también no salgan de aquí recordando el 13 del mes de Adar del año 474 a.C. Salgan de aquí recordando el día en el que Cristo murió en la cruz por ti, pagó por tus pecados. Y cuando tú vienes a Él en arrepentimiento y fe, toda su rectitud, toda su justicia, toda su gracia es aplicada a tu cuenta pecaminosa. Tu pecado es quitado porque Cristo lo pagó y ahora tú puedes disfrutar de los méritos de Cristo ante el Padre. Sal de aquí recordando que 3 días después que Cristo murió en la cruz, Él resucitó en gloria. Y que no hay tumba ni mausoleo como la de Esther y Mardoqueo en la que diga, aquí yace Jesús de Nazaret. No hay tumba que haya podido retenerlo. No hay muerte que haya podido vencerlo. No hay nadie, ni tú ni yo, ni ninguno de sus enemigos, que se pueda jactar de haber vencido en poder al Hijo de Dios. Porque Dios extendió su cetro de oro sobre él. Ahora Él es el Hijo de Dios, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Rey. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la bendición de que tú hayas enseñado a nuestras vidas, de que tú nos hayas dado salvación en Cristo y de que tú hayas enseñado y caminado el camino de la muerte, el valle de la sombra de muerte, para que nosotros podamos entender la salvación en Cristo. Gracias, Señor, por estos protagonistas y gracias también por los antagonistas. Gracias por la trama que se desarrolló en el libro de Esther. Gracias por las 1000 providencias en vez de coincidencias que hay en todo el libro. Gracias por la silueta de Dios que es pintada a lo largo de los 10 capítulos. Pero gracias también, Señor, por tus propósitos santos y buenos para no solamente hacer escribir este libro, sino enseñarnos que hoy en día también tú castigas a los malos y preservas a tu pueblo. Y por eso, Señor, no podemos darte sino más gracias y más glorias a ti, porque tú eres el que lo merece. Pero si hay alguien que ha escuchado este tiempo juntos y no ha venido a la fe en Jesucristo y no se ha arrepentido de sus pecados, Señor, rogamos, por favor, que hoy sea el día de salvación donde pueda venir clamando por misericordia por su alma. Que piense en dónde va a pasar la eternidad y que la sangre de nuestro Señor Jesucristo también se aplique a su cuenta pecaminosa, su pecado sea removido y en el cielo haya una fiesta para la gloria del Salvador. Señor, te rogamos que este libro de Esther sea permanentemente un recuerdo de todo lo que tú haces por tu pueblo. Y que nos contemos entre aquellos que también somos la simiente de Abraham. Y que nos contemos entre aquellos que vamos a estar contigo eternamente en el cielo, disfrutando tu presencia y todos tus atributos por toda la eternidad. Señor, anhelamos ese día. Anhelamos ese día cuando tú vengas a buscar a tu pueblo y castigues a los malos. Pero que también, Señor, nos lleves contigo en gloria. Te amamos, Señor. Gracias por el libro de Esther. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.